Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. (25) General y Presidente. Desde el 22 de junio y hasta el 12 de julio, es decir, durante 20 días, dimos un espectáculo lamentable. Diversas áreas del gobierno trabajaban muy bien en lo suyo, pero el país estaba en suspenso, con el presidente concurriendo todos los días a Gaspar Campos, a veces hasta 3 veces en la jornada, y la situación sin definir. Le insistí al doctor Cámpora para que de una vez definiera las circunstancias con su renuncia y me dijo que antes quería dejar resuelta la devolución del grado al general y esperar que éste le transmitiera que aceptaba. En esos 20 días no busqué ver a Perón. Concurrí a Gaspar Campos las 2 veces en que el general me citó a través de Juan Esquer, jefe de custodia. En la primera de esas ocasiones el general estaba engripado y muy caído, y no toqué ningún tema de importancia. En la segunda, el 9 de julio, me dijo que Cámpora iba a renunciar y habría elecciones. Le comenté que circulaba la versión de que sería interino Raúl Lastiri y que eso no me parecía conveniente por una cuestión de seriedad, dado que se salteaban a Alejandro Díaz Vialet, al que le tocaba suceder a Solano Lima como presidente del Senado. El general me hizo una seña genérica como señalándome a la casa y me dijo, lo quieren hacer así y a mí no me importa. Le dije que por favor se cuidara más que nunca, que todos lo necesitábamos mucho y que esperaba sus instrucciones para actuar. El 11 de julio, a través del decreto 503, el Poder Ejecutivo finalmente resolvió restituir el uso de grado y el uniforme al teniente general Juan Perón, y por el decreto 504 se declaró extinguida de pleno derecho la resolución del Tribunal Superior de Honor del 27 de octubre de 1955, aprobada por el decreto 2034 del día 31 de igual mes y año. Ambas medidas fueron informadas por el propio presidente Héctor J. Cámpora al general Perón en su domicilio de Vicente López, y habían sido previamente acordadas con el comandante en jefe del ejército, general Jorge Raúl Carcaño. El 12 de julio a la mañana, muy temprano, me llamó Juan Esquer y hablando muy bajo me pasó al general, que también en tono muy bajo me indicó que anunciara desde el movimiento la renuncia de Cámpora y enalteciera su conducta. Me dijo que le transmitiera a Rucci la misma indicación y que no hiciera caso de otros mensajes que pudiera recibir, porque no serán realmente míos. Agregó, el interino va a ser Lastiri, no tuve más remedio. Le dije que no se preocupara, que lo importante era que él fuera de una vez presidente y que se cuidara mucho. Al cortar me di cuenta por primera vez de que llevaba ya 2 meses cerrando mis contactos con el general pidiéndole que se cuidara. Una fórmula que había ya reemplazado al tradicional a sus órdenes, mi general. Llamé a Rucci, quien me contó que tenía varias llamadas de López Rega insistiéndole en que Cámpora no quería renunciar y que había que exigir su renuncia. Quedamos en que desapareciera y que cuando hablara dijera lo que yo estaba transmitiendo. José Rucci una vez más cumplió. Recién habló el 14 de julio, después de que Victorino Calabró y otros dirigentes gremiales se expresaran contra Cámpora y la infiltración, y calificó a Cámpora y a Solano Lima como eminentes ciudadanos. Además, agregó, esta actitud fue adoptada sin presiones de ninguna naturaleza, espontáneamente, con toma de conciencia cabal de lo que el pueblo aspiraba para desenvolver este proceso y darle autenticidad total. Por mi parte, convoqué a una conferencia de prensa esa misma noche del 12 de julio en la sede partidaria de Avenida La Plata. Dije, he convocado a esta reunión para decirle sencillamente y con toda la alegría del mundo que el general será presidente de los argentinos.
Les aseguro que será por la voluntad unánime auscultada a través de distintos viajes por todo el territorio de la República. El general Perón hace lo que el pueblo quiere, por eso sé que será presidente. Que llegue a la presidencia es una resultante lógica de este proceso que vivió el país, luego de 18 años de lucha. Su significado adquiere un carácter netamente revolucionario. En el mismo sentido, señalé, se trata de un proceso de victoria que culminará con Perón en la presidencia, lo que significará la pacificación en la Argentina, el logro de la liberación de unidad nacional y el encauzamiento definitivo de la reconstrucción nacional. Esta actitud no menoscaba en absoluto la imagen del doctor Cámpora, del que tengo el honor de ser amigo, pieza fundamental de este proceso. Quienes lanzan torpes agravios a quien fue conductor táctico de este proceso solo tratan de aprovechar la coyuntura. Luego, dirigiéndome al movimiento, agregué, les digo que habremos de alcanzar nuestro objetivo estratégico, pero les pido que hechos anormales no empañen una fiesta, como creo que lógicamente será. Les pido que sigan las consignas que emitiremos por los canales de organización. Finalmente aproveché para decir que cuando Perón fuera presidente seguramente habría cambios ministeriales y también en el movimiento, y que yo consideraba que ya había cumplido con mis compromisos políticos y volvería a la actividad privada. El 13 de julio se dieron las renuncias anunciadas de Cámpora y Solano Lima. Ese día hubo un mensaje del general Perón. Lastiri, presidente provisional, ante la absurda licencia de Díaz Vialet por su designación como embajador en misión especial, habló al país desde Gaspar Campos para anunciar la convocatoria de elecciones para presidente y vicepresidente, y aclaró que se realizarían sin estado de sitio ni proscripciones. El general señaló el gesto de los extraordinarios ciudadanos argentinos, don Héctor J. Cámpora y don Vicente Solano Lima, que han dado al país el ejemplo más preclaro y más honroso que un ciudadano puede tener, y agregó que cuando salí de aquí y regresé nuevamente al exterior, el doctor Cámpora me siguió a Paraguay. Con mucha resistencia, el doctor Cámpora aceptó el cargo, haciéndome presente que si él llegaba a ser presidente a través de esa elección, plantearía de inmediato la inconstitucionalidad de la proscripción, renunciaría y sometería al Congreso la decisión de esa instancia para que el pueblo pudiera elegir fehaciente y genuinamente al candidato que fuera de su elección. Así concluyó este episodio, que debió ser de fiesta y quedó tironeado, y no fue en modo alguno ajeno a lo sucedido en esos días de tensión. Las responsabilidades surgen claramente de mi relato, y no creo necesario personalizarlas más. Con lo dicho queda claro también que de modo alguno comparto el juicio de quienes ven en eso 40 y tantos días una primavera camporista. El viernes 20 de julio, Lastiri anunció las elecciones para el 23 de septiembre. El 21 de julio, la JP se movilizó desde Puente Saavedra hacia Gaspar Campos para apoyar la candidatura de Perón. Su conducción, representada por Juan Carlos Añón, Miguel Lizazo, Roberto Ahumada y Dante Gullo, fue recibida por Perón, Lastiri, López Rega y Juan Esquer. Poco después se informó que sería López Rega el que se reuniría con los representantes juveniles todos los jueves de 9 a 11, lo cual motivó muchas versiones contradictorias. El 22 de julio coroné con éxito la última gestión como secretario del movimiento encomendada por el general, al reunir en mi casa a Atilio López, vicegobernador y titular de una de las 262 organizaciones de Córdoba, con José Rucci. Con ellos llegamos a coincidencias que tuvieron comienzo de ejecución al unificarse las 62 organizaciones de Córdoba el 27 de julio. El 24 de julio, Raúl Lastiri me buscó y me invitó a comer esa noche en la Casa de Gobierno. Por supuesto acepté, era el presidente provisional y además siempre habíamos tenido buena relación. Estuvimos reunidos 3 horas en las que me comentó
por encargo del general, que se iba a renovar el Consejo Superior del Movimiento y que con Perón en el país no tenían sentido los cargos de delegado y secretario general. Por esa razón el movimiento sería conducido directamente por el general y una comisión de 4 dirigentes, uno por cada rama. Me dijo que el general mandaba decirme que había cumplido su promesa de que yo fuera el último secretario general del movimiento. Me confió que Rucci sería el representante gremial, Silvia Roth la de la rama femenina y Julio Gessi el de la juventud, y que el general quería saber si yo aceptaría la representación de la rama política. Le dije a Lastiri lo que ya le había dicho varias veces al general Perón. Yo quería volver a mi vida normal, pero agradecía mucho el ofrecimiento y me parecía exagerado que se sintiera obligado en lo más mínimo a convocarme. Intentó convencerme con muchos argumentos, destacando que estaba autorizado a decir que lo natural sería que de esa posición pasara, cuando el general fuera presidente, al Ministerio del Interior. Le dije que creía que tenía que haber un manejo distinto de la juventud y que Gessi, al que habían puesto como representante, era un empleado de López Rega, que no representaba a nadie, pero que yo ya no estaba en condiciones de armar una política alternativa. Obligado por la decencia que Lastiri siempre había tenido en el trato conmigo, le dije que López Rega me resultaba indigerible y no quería crearle al general problemas domésticos. Me preguntó quién me parecía adecuado para la rama política si yo no aceptaba, y le respondí que creía que podía ser alguno de los jefes de bloque del Congreso, el senador José Humberto Martiarena o el diputado Ferdinando Pedrini. Me insistió hasta último momento y me acompañó hasta el auto, donde se puso a conversar con Horacio Maldonado, con el que se llevaba muy bien. Había 2 periodistas que intentaron que Lastiri o yo dijéramos algo sobre lo conversado, y nos sacaron fotos que salieron en Crónica, donde se hablaba en su estilo de una reunión de más de 5 horas. El 26 de julio se publicó al mayoría la noticia de una reunión nocturna entre López Rega y yo en Gaspar Campos, lo que no fue cierto. Lo que ocurrió fue que habían llamado a mi casa de parte de López, que intentaba ubicarme, pero no me reporté. El viernes 27 el general me citó, a través de Lastiri, a la casa de Gaspar Campos para una reunión a la que también asistieron Helbart y el ministro de Trabajo Ricardo Otero. No estaba López Rega, pero no explicó que yo prefería retirarme por un tiempo, pero que tanto Helbart como el sindicalismo creían que mi presencia en el movimiento era importante. Les agradecí muy cálidamente al general y a otros presentes, pero ratifiqué mi pedido a Perón de que me permitiera volver a la vida privada. Estuvo muy cálido y mostró 2 fotos que sacó del bolsillo interior del saco. Uno lo mostraba en la histórica escena en que abraza a Eva Perón en el balcón de la Casa de Gobierno. La otra era del regreso de 1972 y en ella estaba solo él, Rucci y yo. Les dijo a todos que Rucci y yo habíamos sido como una extensión de él y que esos instantes los recordaría mientras viviera. Luego, tomándome del brazo y mirándome fijo, emocionado, me dijo: «Mi querido doctor, sepa que yo estoy seguro de que el pueblo peronista tampoco lo olvidará nunca». Me abrazó y me despidió con un hasta pronto y yo pude de nuevo despedirme con el tradicional «a sus órdenes, mi general». El diario Crónica dio cuenta de la reunión señalando la ausencia de López Rega. El 29 de julio, tras una reunión en Gaspar Campos, se anunció una reorganización en la conducción peronista. Clarín tituló «Reorganización en el justicialismo. Perón reemplazó a los miembros del Consejo Superior». El 30 de julio señala: «Luego de una reunión realizada en la casa del jefe del movimiento justicialista, a la que asistieron el presidente y los ministros del gobierno nacional, numerosos legisladores y la cúpula sindical, se anunció que Perón dispuso el reemplazo de los miembros del Consejo Superior. La Secretaría General que hasta ayer desempeñaba Juan Manuel Abal Medina ha sido sustituida por una mesa ejecutiva integrada por el senador José Humberto Martiarena, del sector político, José Rucci, sector sindical, la señora Silvana Roth, del sector femenino, y Julio Gessi, del sector juvenil. Perón visitará hoy la CGT». Crónica, en sus ediciones de ese día, dispuso como su título principal «Relevos de fondo en el peronismo». Caducaron autoridades en el movimiento peronista. Quien se comunicó con los periodistas fue López Rega para presentar a Martiarena, que dijo:
se ha venido trabajando en un nuevo comando de conducción en el movimiento nacional justicialista, quedando caducas las anteriores autoridades. Abal Medina deja el cargo de secretario general. Por la rama política lo integran Ferdinando Pedrini, Juan Manuel Camus, Francisco Julián Di Castro y José Humberto Martiarena. Por la rama gremial, José Rucci, Lorenzo Miguel, Casildo Herreras y Rodolfo Medina. Por la rama femenina, Silvana Roth, Hilda Castineira, Dolores Ayerbe de Moreno y Patricia Romero Gómez. Por la rama juvenil, Julio Gessi, Ana María Solá, José Luis Pirraglia y Humberto Romero. Además de la notoria salida de Abal Medina, el sector sindical avanza, pero respecto a la rama juvenil era claro el respaldo para sectores cercanos a lo que fue el intento de otra JP, la JPRA, apadrinada por López Rega. Se conformó una mesa ejecutiva con un integrante por cada rama del movimiento: Martiarena, Rucci, Roth y Gessi. Al mediodía se comunicó por teléfono a mi casa José Humberto Martiarena para decirme que quería conversar conmigo por indicación del general y por su propio deseo, y que José Rucci quería acompañarlo. Llegaron poco después y tuvimos una larga conversación en la que me expresaron su afecto, se pusieron a mis órdenes y me consultaron sobre mi parecer acerca de los problemas más urgentes. Quedamos en conversar más extenso unos días después. Rucci reiteró expresamente su conocida declaración en el sentido de que yo había encarnado la conducción táctica del peronismo más cercana y consustanciada con el movimiento obrero organizado. La realidad es que todos esos días estuvieron cargados de versiones contradictorias respecto a la candidatura del vicepresidente. En 2 ocasiones concurría Gaspar Campos, llamado por el general. En la primera de esas reuniones me preguntó si yo creía que llevando a Cámpora de candidato a vice se tranquilizarían los jóvenes y se alinearían. Le dije, como hice siempre, lo que creía. Mi impresión era que tenía que haber un alineamiento explícito dentro de las estructuras del movimiento, tal como habíamos planeado inicialmente, y una clara definición ideológica en torno al eje de que el socialismo nacional en la Argentina era el justicialismo. También le dije que las presencias de Martiarena, Rucci y la señora Roth estaban bien, pero que Gessi era inadecuado, pero él me contó que al día siguiente iba a tocar en la CGT el tema de las distintas líneas ideológicas y bajar el tono a la polémica. Quedó en convocarme en unos días para continuar cambiando ideas y me preguntó si ya estaba instalado en mi estudio, lo que todavía no había logrado hacer, pero no demoraría. Al día siguiente, 30 de julio, Perón realizó su visita a la CGT y dio un discurso cuyo eje se centró en las disputas entre los 2 imperialismos dominantes en el mundo, el estadounidense y el soviético, y en el tercermundismo como respuesta. El general reflexionó sobre esa aparente controversia que parece haberse producido en algunos sectores del peronismo, la lucha que aparentemente ha sido planteada como acusación a una burocracia sindical por un lado y a los troscos por el otro. Indudablemente, en movimientos como el peronismo, de una amplitud tan grande y de un proceso cuantitativo tan numeroso, tiene que haber de todo en cuanto a ideología se refiere. Y agregó: yo siempre he manejado el movimiento peronista con la mayor tolerancia en ese sentido, porque creo que los que se afilian y viven dentro de un movimiento multitudinario como el nuestro deben tener absoluta libertad para pensar, para sentir y para obrar en beneficio de ese mismo movimiento. Es indudable que en todo movimiento revolucionario existen 3 clases de enfoques: los apresurados, que creen que todo anda despacio, que no se hace nada porque no se rompen cosas ni se mata gente; los retardatarios, que quieren que no se haga nada y hacen todo lo posible para que la revolución no se realice, y entre estos 2 extremos perniciosos existe un enfoque que es el equilibrio y que conforma la acción de una política, lo cual es el arte de hacerlo posible, ni ir más allá ni quedarse más acá, para hacerlo posible en beneficio de las masas, que son las que más merecen y por las que debemos trabajar todos los argentinos. Es probable que la revolución sea tan vieja como el mundo, y quizá los inventores hayan sido los griegos, pero la Grecia de ese tiempo, antes de hacer la revolución, colocó en el frontispicio de todas sus universidades una frase que indica lo que la revolución debe ser: todo en su medida y armoniosamente.
y enfatizó que el peronismo siempre había rechazado la violencia. El que tiene la verdad no necesita la violencia. El martes 31 de julio, respondiendo a una invitación que me había hecho Rucci en la visita a casa, el consejo directivo de la CGT me ofreció un almuerzo en la sede de Azopardo. Rucci reiteró su afecto personal y político y me entregaron una plaqueta realmente emotiva que, como tantas otras cosas, me fue robada la noche del 23 de marzo de 1976 por los alzados. El mismo 31 por la mañana, Perón recibió a Balbín y crecían las especulaciones sobre una fórmula compartida. Esa mañana, Cámpora visitó muy brevemente Gaspar Campos, pero dijo que no se había reunido con el general y que desconocía que estuviera Balbín, al tiempo que descartó acompañar a Perón en la fórmula para las elecciones de septiembre. Por la tarde trascendió que el Consejo Superior nombrado poco antes ya había aprobado la fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. Por esos días el encargado de negocios de Estados Unidos, Max Vince Krebs, envió al Departamento de Estado un informe muy crítico acerca de la política económica del gobierno argentino. Al mismo tiempo remitió una carta al ministro de Economía en la que formulaba críticas a los proyectos de ley y con tono amenazante exigía no llevarlos a cabo porque perjudicarían las relaciones argentino-estadounidenses, provocando una ola de protestas y una reclamación diplomática. Se refería al proyecto de impuesto a la renta potencial de la tierra, que ya tenía dictamen favorable en diputados. También se anunció el ingreso de la Argentina al movimiento de países no alineados y se anunció el otorgamiento del crédito a Cuba por $200 millones. En los primeros días de agosto, la revista Time publicó un supuesto diálogo entre los doctores Jorge Tayana y Pedro Cosio con Perón respecto al delicado estado de salud de este último. Según esa versión, los médicos le habrían recomendado no asumir la presidencia porque eso reduciría claramente su perspectiva de vida. La nota fue desmentida por los nombrados, quienes el 7 de agosto emitieron un informe que decía: consultado sobre la salud del teniente general Juan Domingo Perón y su capacidad para asumir la primera magistratura del país, declaramos: el teniente general Juan Domingo Perón se encuentra restablecido de la afección comprobada el 16 de junio del presente año. La actividad futura debe contemplar y ajustarse a la situación física vinculada a la edad y a la afección padecida. Firman Pedro Cosio, Jorge Tayana. La atención política de esos días seguía centrada en el tema de la candidatura a vicepresidente. La realidad es que la eventualidad de que fuera Ricardo Balbín nunca obtuvo apoyo importante en el peronismo, y creo que tampoco en el radicalismo. La JP propuso al doctor Cámpora lo que era imposible por todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Respecto a la señora Isabel, el general parecía haberse opuesto inicialmente, pero ante la falta de alternativas y sin dudas la presión doméstica, terminó por acceder, por lo que el Congreso del Partido Justicialista, reunido en el Teatro Cervantes, proclamó la fórmula el 18 de agosto. El 22 de agosto la JP hizo un acto en el Estadio de Atlanta en recordación del renunciamiento de Eva Perón y en homenaje a los mártires de Trelew, con una masiva concurrencia. Entre los presentes estaban varios de los dirigentes históricos del sindicalismo, como Sebastián Borro, Armando Cabo, Avelino Fernández, Andrés Framini y Dante Biel. Hablaron dirigentes de los frentes de la JP y cerró Mario Firmenich, quien afirmó: estamos en esta lucha del enfrentamiento antiimperialismo hacia la constitución definitiva del socialismo. Firmenich dijo compartir la estrategia de Perón de un frente antiimperialista, pero señaló que ese frente debía ser conducido por la clase trabajadora, pues de no ser así no tendría sentido. Sin repetirlas, aprobó las consignas más coreadas por las decenas de miles de asistentes. La clase obrera tiene la batuta para que bailen los hijos de puta. Rucci, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. A lo que Firmenich comentó:
El punto en cuestión es que todavía la clase trabajadora no está debidamente organizada y representada y por lo tanto no tiene la batuta. Luego, refiriéndose a la candidatura de la señora Isabel, dijo que a nosotros nos desconcertó, primero porque creemos que crea fuerzas que pueden llegar a impedir la unidad contra el imperialismo y porque pensamos que no es lo más representativo de estos 18 años de lucha. Entonces se generalizó la consigna: no rompan más las bolas, evita hay una sola. El 26 de agosto el sacerdote Carlos Mujica renunció a su cargo de asesor en el Ministerio de Bienestar Social y formuló serios cargos a la política municipal de vivienda y a la que se llevaba en el propio ministerio. Lo hizo durante un acto de la Comisión Unificadora Villera Peronista, realizado en la Federación Argentina de Box, pero aclaró que si Perón asumía el gobierno no iba a dejar de colaborar con él. El 31 de agosto, por cerca de 8 horas, desfilaron ante la CGT, en cuyo balcón saludaba el general Perón, contingentes sindicales y de la juventud, sin que se produjera ningún desorden. La Nación señaló: Perón necesitaba demostrar que su presencia sería suficiente para suspender, siquiera por un momento, el enfrentamiento entre sindicalistas y líderes de la JP. Lo consiguió. Y agregó: hay que acreditarle este triunfo personal. También destacó la magnitud del desfile, que calculó en cerca de 80.000 personas, y el hecho de que lo objetivamente indiscutido es que solo Perón pudo haberlas reunido. Para concluir, dicho sea en forma más o menos figurada, el asesino y el hombre que va a morir desfilaron juntos por la calle de Buenos Aires. Solo la extraordinaria jefatura de Perón sobre un movimiento de masas pudo compaginar de tal manera la marcha conjunta. La noche del lunes 3 de septiembre, Perón fue entrevistado para Canal 13 por los periodistas Jacobo Timerman, Roberto Maidana y Sergio Villarruel, reportaje que apareció en La Opinión el día 5 con el título Diálogo con Perón. Allí dijo que aún no es el momento de la juventud, que es maravillosa, pero no hay que decírselo todos los días. Luego de conversar de la necesaria institucionalización del movimiento, en la versión televisada, dijo en 2 ocasiones que la preparamos con Abal Medina hace más de un año. En la versión de La Opinión la frase, como muchas otras, quedó suprimida, que vamos a retomar pronto. Uno de los periodistas le comentó: usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se resfríe. Perón respondió: sí, algo de eso me ha llegado. Es precisamente cuando me voy a morir. Han esperado mucho. Le preguntaron: ¿y después de Perón qué? Y el general contestó: una institución o una disociación peligrosa, que es lo que tenemos que evitar. Otra de las intervenciones de los periodistas apuntó a la experiencia de 1945-1955. Le preguntaron si estaba dispuesto a respetar a las minorías, cuestión fundamental de la democracia. Perón los miró sonriente y contestó: sí, por supuesto. Cuando respetamos a las minorías esperamos que éstas empiecen a respetar a las mayorías. Las mayorías son las que tienen que estar preocupadas porque en todos estos años las minorías nunca las han respetado. Los días 4 y 5 de septiembre, la Argentina formalizó su ingreso al movimiento de países no alineados en la Conferencia de Argel. El canciller Alberto Vignes pronunció el discurso oficial y López Rega leyó un documento del general Perón, sumamente interesante, que concluyó diciendo: para sintetizar nuestra tercera posición justicialista, diremos que en el orden político implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad, en un sistema de gobierno mundial donde nadie es más que nadie, pero tampoco menos que nadie. El mismo 5 de septiembre, el general Perón, aprovechando la ausencia de López Rega, recibió a Mario Firmenich y a Roberto Quieto y les encargó que organizaran una reunión con todas las juventudes para el día 7. En la madrugada del 6 de septiembre, el ERP tomó el comando de sanidad militar en el centro sur de la ciudad de Buenos Aires. Efectivos del regimiento de patricios rodearon el lugar y luego de un breve combate los guerrilleros se rindieron, pero dejando herido gravemente al teniente coronel Raúl Juan Duarte Ardoy, quien murió poco después.
Roberto Perdía entendió que este copamiento era la contracara de nuestra política y lo condenamos explícitamente. Además, le restaba sustento al intento del general Jorge Carcaño de reformular la doctrina militar, colocando el eje en la defensa de la soberanía nacional. El general Perón condenó enérgicamente el copamiento y dijo: se trata de un delito común. Han asaltado ese lugar con la finalidad de sacar algunos elementos, armas, drogas, informes. Es un hecho delictivo y policial que debe ser resuelto dentro de lo que impone el Código Penal. El 7 de septiembre, en el tercer aniversario de sus muertes, Mujica ofició una misa en homenaje a Jorge Ramos y a mi hermano Fernando, en su capilla de Cristo Obrero. Yo, que los conocí de adentro, puedo asegurarles que fue su fe cristiana, su amor al pueblo, su militancia peronista lo que los impulsaron. Pero pidió que las armas fueran dejadas de lado. Este es el tiempo de dejar las armas y tomar los arados, como dice la Biblia. En el oficio, Mujica leyó el poema de Luis Alberto Murray titulado Fernando Abal Medina. El 8 de septiembre se realizó la reunión del general con todos los sectores de la JP, incluidos FAR y Montoneros. Perón advirtió entonces sobre los apresuramientos y llamó la atención sobre lo que estaba pasando en Chile. Pensaba que iba a terminar con el derrocamiento de Salvador Allende. Además, descartó las críticas a la fórmula electoral y explicó la acción de los dirigentes sindicales, advirtiendo que no debían ser atacados porque lo primero que había que hacer era cuidar a sus organizaciones. Añadió: no hay que olvidarse, muchachos, de que la juventud hizo el 17 de octubre, pero fue la juventud de los sindicatos. La otra juventud estaba contra nosotros, salían todos los días a tirar piedras contra nosotros, y llamó a realizar un congreso con participación de todos los sectores para que, por métodos democráticos, se eligiera la conducción, una mayoría que condujera y una minoría que acompañase. El domingo 9 de septiembre me citó para la tarde en Gaspar Campos. Llamó Juan Esquer y me dijo que fuera a las 4. Me extrañó porque era muy temprano para los hábitos del general, pero Esquer insistió con que lo hacía a propósito, para que no me bloquearan. Perón estaba molesto con el rechazo a la candidatura de Isabel. Me dijo: vea, doctor, está muy bien que ellos hayan peleado, pero no llevan ni 3 años en el movimiento. Isabel no es una intelectual ni una dirigente de actuación importante, pero lleva más de 15 años acompañándome y las misiones que le he encargado, como usted sabe, las ha cumplido muy bien y con gran valentía. Pero además, ¿a quién poníamos que no le impugnara algún sector? Lo de poner a Isabelita es como lo que hicimos poniendo a Cámpora. La reunión de ayer con la juventud fue buena, pero no veo que las cosas se encaminen. Mire lo que está diciendo este Firmenich, que ahora se las da de intelectual. Lo conocí hace pocos meses y ya casi me está tratando de enemigo en reuniones que tiene por ahí. Y me dio un largo papel que más tarde Perdía reconoció como auténtico y que formulaba críticas fuertes al general. Ese día, Perón me encargó que tratara de que Galimberti volviera a tener influencia en la JP y me preguntó si estaba integrado en Montoneros o había quedado solo. Le dije lo que sabía y pensaba del asunto, que para la época de su salida del Consejo Superior ya casi todos sus seguidores se habían integrado a Montoneros y que yo creía que él había hecho lo mismo. El general dijo: nosotros nos equivocamos, busque a Rodolfo y tráigamelo. Le informé que yo veía todo muy difícil, que la presencia de López Rega hacía todo muy complicado y que por otra parte el proceso de integración de la FAR a Montoneros había consolidado una tendencia que ya existía y que cuando compartieron cárceles esa influencia había crecido. Rodolfo de marxista no tiene nada, comentó el general, a lo que contesté: por supuesto, general, pero la acción lo atrae como un imán. Me preguntó por Norma Arrostito, a la que no había visto, y me dijo que le mandara sus saludos. Luego me preguntó por Fernando Vaca Narvaja, porque en esos días iba a ir a visitarlo su padre, el doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja, ex ministro de Arturo Frondizi y ex presidente del Banco de Córdoba, que luego sería secuestrado de su casa en la madrugada del 10 de marzo de 1976, por orden de Luciano Benjamín Menéndez, llevado por sus amigos Horacio Rodríguez Larreta e Hipólito Tuco Paz, que había sido el canciller en nuestro primer gobierno.
La conversación apuntaba a ponerse muy interesante, pero apareció la señora Isabel y me dijo: «Doctor, no me ha acompañado a ningún acto». Le dije que ella indicara a dónde tenía que acompañarla y yo estaría allí, con mucho gusto. No sabía que iba a venir y creo que Daniel tampoco, dijo ella. Puse cara de sorpresa como si no supiera qué era eso de Daniel, y el general me dijo: «Daniel es como le dicen todos a López», y dirigiéndose a la señora Isabel le comunicó: «Ya estábamos terminando, voy a acompañar al doctor». Lo saludé y no lo dejé bajar. La señora Isabel sí bajó conmigo y me dijo: «Déjese ver, al general le hace bien hablar con usted». Tras salir de Gaspar Campos comencé a buscar a Rodolfo Galimberti, sin lograrlo, y más tarde tuve contacto con Roberto Perdía, que pasó a verme. Le mostré los papeles que me había dado el general con críticas a él y los comentarios que hizo. Perdía reconoció que se trataba del contenido de una de las charlas que Firmenich daba en los distintos frentes y que no creía que se tratara de enemigo al general, pero que sin dudas había claras diferencias ideológicas. Muchos años después, en una entrevista con la revista Noticias del 21 de febrero de 2004, Mario Firmenich dijo: «En septiembre de 1973 yo di charlas a los frentes, una de las cuales se desgrabó y se distribuyó como boletín interno muy profusamente. Yo planteé los ejes de las contradicciones que teníamos con Perón. A raíz del boletín interno número 2, Perón citó a Juan Manuel Abal Medina, lo puso en conocimiento de esto y le dijo: lea usted esto, ¿dónde me están tratando a mí como enemigo?». Nosotros no lo tratábamos a Perón como enemigo, sino que él nos trataba como enemigos a nosotros. La realidad es que ese fue un tema más de la reunión que acabo de contar. El 11 de septiembre, tal como venía anunciando el general Perón desde varios meses atrás, se produjo el golpe de Pinochet en Chile. Salvador Allende murió y fueron detenidos millares de dirigentes. Muchos lograron salir hacia la Argentina o ingresaron en embajadas. El gobierno argentino decretó 3 días de duelo y se produjo una enorme manifestación de repudio en Buenos Aires, encabezada por la JP. Las campañas llegaron a su fin y el general Perón concluyó la del Frejuli con un mensaje que se difundió por televisión el viernes 21 de septiembre por la noche. El miércoles y el jueves había recibido a suboficiales enviados por Juan Esquer con breves listas de temas propuestos a la sociedad para preparar unas líneas. En eso habíamos quedado con el general desde el último encuentro, y la señora Isabel me lo recordó telefónicamente. Tuve el apoyo de Luis Rivet esos 2 días y por las dudas también estuvo pendiente de ese asunto el viernes. En cada tema solicitado mandamos 3, 4 y hasta 5 opciones en textos más firmes, más flexibles y de extensiones diversas. Varios fueron utilizados, lo que nos llenó de alegría por haber podido serle útiles al general y sintonizar con bastante cercanía su pensamiento. Por supuesto que no comentamos con nadie el asunto, dada su naturaleza reservada. Ahora puedo mencionarlo y lo hago con gran satisfacción y orgullo. Fue un mensaje sumamente emotivo y al mismo tiempo moderado. Los llamados a la unidad del movimiento y a la unidad nacional, así como las garantías de trato justo hacia los partidos minoritarios, marcaron la tónica en un texto que expresaba de manera fiel la idea patriótica que llevó a Perón al sacrificio que este paso significaba. El 23 de septiembre la fórmula Perón-Perón obtuvo 7.300.000 votos, más del 62% del total. La fórmula Balbín de la Rúa obtuvo 2.800.000 votos, el 25%. El manriquismo, el Partido Conservador liderado por Francisco Manrique, alcanzó 1.440.000 votos. Con esos resultados, el Frejuli ganó en los 24 distritos del país. Balbín saludó de inmediato al general y éste le contestó con calidez. La unidad nacional no era un sueño. Por única vez en esta relación intensa con el general, tomé la iniciativa de marcar el teléfono cuando la radio transmitió que había llegado a la casa de Gaspar Campos. Hablé con Juan Esquer y 2 minutos después tuve a Perón en la línea. Casi no alcancé a felicitarlo. Él habló primero y quiso enviarme un abrazo fuerte. En esa comunicación cálida terminó para mí esa noche maravillosa. El lunes 24 fue de festejos. El general recibió llamadas, telegramas, esquelas. Se acercaron algunos colaboradores que eran prudentes y solo saludaban y se ponían a las órdenes. Tuve
los comentarios de Juan Esquer y por la tarde del doctor Jorge Tayana. El general estaba muy feliz, muy bien y agradecido con la vida. Debió haber sido uno de sus días más plenos, de nuevo en la patria, con su pueblo, con su uniforme y plebiscitado en la presidencia. Se fue a descansar y yo me volví a la casa quinta de Parque Leluar en Castelar, que me había prestado Eduardo Setti, donde estábamos descansando con mi familia por unos días.